Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya y este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes otra historia, además otra historia de otra pareja que son parte del equipo. Como saben, hemos venido en los últimos episodios durante este año presentándoles, aparte de los miembros del equipo de Singular, y no solo de Singular en Costa Rica, sino de Singular en otras regiones donde también Dios nos está dando la oportunidad de servir. Y para este día también quiero compartirles pues una historia de parte del grupo de Singular que no pertenecen a Costa Rica, en parte sí y en parte no. Así que sin más, quiero introducirles a mis amigos Andrés y Adriana. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tomar el tiempo de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos. Sí, son corazones ticos de Grecia, ambos, ¿verdad? Y que ya por 18 años, 19 de casados, 18 de ministerio, ya con un niño, bueno, no es un niño, ya con un sí, que no joven de 15 años con Dani. Han sido una familia con una historia en misiones, con una experiencia ya amplia también en misiones y, bueno, buenos amigos también que conozco desde hace buenos años. Son parte del equipo de... Un equipo en desarrollo, además, de Singular en España y que ya en España han estado por 7 años, ¿no? Sirviendo. Sí. Sí, entonces, bueno, queremos conocerlos, queremos escuchar de lo que están haciendo, un poquito también de su trasfondo para que la gente les conozca. Y bueno, aprovechando este tiempo que están de visita en Costa Rica y que sacaron de su espacio de vacaciones y de su espacio como de respirar un poquito para compartir. Así que les agradezco de verdad un montón eso para aprovecharlo. Siempre, gracias a ti. Sí, no, con mucho gusto. Y siempre para mí, justamente, veo un valor grandísimo en la historia que hay detrás de cada persona, sobre todo del perfil misionero y del perfil de siervo, porque refleja además la historia de Cristo. O sea, cómo Dios viene contando su historia a través de la gente que está contando esta historia y resonando con el mensaje de Cristo. Así que, bueno, sin más, enfoquémonos en las algunas preguntas que queremos compartir con la gente. Y comencemos por ahí. Ustedes tienen experiencia trabajando en el mundo árabe con musulmanes al inicio de su ministerio por varios años, ¿verdad? Estuvieron en Túnez inicialmente, después se movieron a Bosnia, conformaron equipo con personas allá, con estrategias. Entonces, cuéntenos un poquito tal vez de sus primeros años en el ministerio. No sé si es como la primera década. Y que me imagino que fue un periodo tal vez como de aprendizaje para ustedes, ¿verdad? Porque ustedes se casaron, estuvieron en un proceso de formación y ¡pum! Se aventuraron como una familia nueva, joven, en la aventura literalmente de las misiones. Entonces tal vez cuéntenos un poquito de esto para que la gente les conozca y conozca un poco de su trayectoria. Sí, no, la verdad es que yo digo que han pasado muchas cosas en 19 años. Dios nos ha permitido estar en diferentes campos, o sea, nos ha movido. Muchas veces han sido movimientos que no los esperábamos, porque cuando nosotros empezamos nuestro camino ministerial por allá del 2005, ¿verdad? Ya en el 2004 estábamos casados. Y para ese entonces ya conocíamos o teníamos contacto con equipos internacionales que anteriormente así se llamaba Singular, lo que es hoy en día. Y bueno, como a finales del 2005 nos movimos, Dios abrió las puertas para que fuéramos a Túnez, en el norte de África, y ahí empezó todo. Empezó un camino de aprendizaje, una escuela en donde tuvimos que aprender, donde uno tiene ciertos sueños, ciertas metas, pero en medio de todo, ¿verdad? Hemos podido ver la misericordia de Dios en medio de las decepciones, en medio de las alegrías, ¿verdad? Porque esto es así. Claro. Eso es así. Y muchas veces uno va con un proyecto. Y gracias a Dios, en medio del proyecto, Dios también lo va tocando a uno. Muchas veces en el camino ministerial uno va con el deseo de alcanzar, y sí, uno alcanza, uno comparte, uno evangeliza, uno discipula, pero también Dios le va formando a uno el carácter en el campo misionero. Sí, sí. ¿Qué fue lo que les inquietó por Túnez? ¿Verdad? Además que tiene características tan distintas a Costa Rica, comenzando por el idioma, sí, pero además por el grupo, el segmento de personas que representan, ¿verdad? ¿Qué fue en aquel tiempo lo que les inquietó tanto? Bueno, yo tenía llamado al mundo musulmán desde los 17 años. Oh, wow. Entonces siempre había estado orando por un país musulmán y
incluso hasta estaba orando por Uzbekistán en algún momento, Ajá. pero siempre abierta a que fuera donde Dios me enviara. En ese momento soltera, ¿verdad? Y cuando nos casamos, de hecho el plan era estar casados 4 años. Y después ya ver qué hacía el Señor. Pero, como 4 años aquí dices. Como sí, 4 años aprendiendo a vivir juntos y todo, ¿verdad? Bueno, sí, es importante que la gente sepa. El matrimonio es un campo de misión. Sí, importante. sí. Definitivamente. Y ese era el plan, ¿verdad? Nosotros así como todos cuadraditos. Nos casamos en 2004. En 2008 vamos a ver si vamos saliendo al campo, si el Señor lo permite, ¿verdad? Porque claro. Pero siempre pusimos todo delante de Él, ¿verdad? Y cuando nos dimos cuenta, a los 3 meses de casados, él empezó a señalar Túnez. De hecho, ni sabíamos que existía Túnez, porque uno siempre oye Marruecos y Argelia y Egipto, ¿verdad? Sí. Y todos los demás. Pero Túnez está ahí, ¿verdad? En medio. Y la verdad es que cuando lo señaló empezamos a orar y pues en cuestión de 1 año ya estábamos allá. Y fue él, o sea, definitivamente, porque yo creo que si hubiera sido en nuestros medios o porque hubiéramos dicho, uy, no, es que yo quiero salir ya ahí, seguro no pasa, ¿verdad? Pero él lo tenía así. Entonces, pues eso, salimos en obediencia y con todo el sueño y el deseo y que según nosotros nos íbamos a jubilar ahí, pero no fue así, ¿verdad? Y es interesante porque siempre creamos expectativas. Y sí, como dice Andrés, esas expectativas se van ahí como transformando más a lo que Dios realmente tiene para uno, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto tiempo pasan en Túnez? Casi 4 años. De hecho, ahí nació Dani, ¿verdad? Entonces es nuestro recuerdo tunecino. Sí. Sí. Es un buen recuerdo. Sí. Sí. Y ya justo salimos cuando Dani cumple 1 año. Claro. Ahí fue. Sí, yo recuerdo que parte de la estrategia en aquel tiempo era que ustedes estaban queriendo como usar la plataforma como del turismo en Túnez para poder conectar con personas allá y compartir el evangelio, ¿verdad? ¿Cómo resultó esto y cuáles fueron cosas tal vez que aprendieron, lecciones grandes de estos 4 años ahí? Sí, no, Puerta Azul se llamaba la empresa turística que nosotros queríamos abrir en Túnez. Más que nada para usarla como gancho estratégico. Era para permanecer en el país y a la vez para bendecir a otros, de buscar una forma de cómo pudieran conocer Tunisia y poder enamorarse de ese país y cómo pudieran orar por él. Legalmente la empresa la pudimos abrir, funcionó bien, pero en medio del proceso sí tuvimos problemas con lo que fue extranjería, con obtener las tarjetas de residencia para estar legalmente en el país. Duramos como 1 año y medio aproximadamente luchando con la burocracia. Nos pedían un papel, nos pedían otro. O sea, al final no sabía, o más bien sí sabía, que estaba medio... Me están dando a entender que soltara dinero por debajo de la mesa para que pudieran agilizar el asunto. Y al final, bueno, dejamos todo en manos de Dios. Dejamos todo en manos de Dios, oramos, compartimos con el líder del equipo en aquel entonces, compartimos con el liderazgo acá en Costa Rica también, y decidimos, o sea, cerrar el capítulo en Túnez, porque ya nos está desgastando emocionalmente, físicamente, mentalmente, y fue doloroso porque es una pérdida. Claro. Es una pérdida, atravesamos un proceso de duelo. Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Siempre cuando cierra una puerta abre otra. ¿Qué aprendizajes me dejan en medio de todo esto? Muchas, o sea, me dejan muchos aprendizajes, pero tal vez el más valioso es realmente si uno está en un campo donde tal vez es difícil acceso, en este caso, y tiene uno que buscar la forma de cómo crear o cómo sostenerse a largo plazo en el país, es saber qué vas a hacer. Lo digo porque tal vez yo no tenía mucha experiencia en lo que es crear una empresa, administración de negocios, cuestiones así, y yo creo que eso me pasó factura. Claro. Sí, tenías que aprender en el momento de algo súper nuevo para vos, pero que necesitabas resolver. Aprendí sobre la marcha. Y yo creo que eso sí me afectó mucho, digamos, el no saber cómo actuar. Y yo eso es un consejo que doy, digamos, para personas que quieran servir en lugares así, que realmente sepa qué es lo que usted va a hacer. Sí. Porque eso determina mucho, digamos, la permanencia de un país a largo plazo.
Sí, sí, y es una plataforma que te da sostenibilidad en el tiempo para lo que quieres hacer de fondo. Correcto. ¿Verdad? Y honestamente, abrir una empresa, una compañía en Costa Rica, donde hablas del idioma y conoces por lo menos del teje y maneje en Costa Rica, es difícil y todavía hay que saberlo. Entonces me imagino lo retador que fue enfrentarse a esa realidad. Sí. Después de 4 años, después de este tiempo, estas experiencias se mueven, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de ese tiempo en Bosnia y las diferencias que encontraron, porque se enfrentan a otra realidad y otra dinámica. Sí, entonces salimos de Túnez, estuvimos 1 año aquí orando para ver qué quería el Señor y abrió la puerta en Bosnia y Herzegovina. Y Bosnia era un país que yo me acordaba de estar de 13, 14 años cuando la guerra. Y llegar allá, para mí era como un sueño, ¿verdad? Otro más, pero jamás pensé que el Señor me iba a permitir ir ahí o que nos iba a permitir, porque es como que yo sentía que había hasta cierto punto abrazado a ellos por medio de las oraciones cuando estaban en esa época. Y de hecho Daniela, que fue nuestra primera profesora de bosnio, era de mi edad. Y ella me contaba de cómo fue su adolescencia en medio de la guerra. Y bueno, de poder estar ahí con ellos y aprender un idioma que veníamos de estar luchando con el árabe. Y para mí el bosnio se me hizo muy fácil. Así, yo iba a preguntarte esto. O sea, bosnio, bueno, para vos fue más fácil, ¿no? Fue como, o sea, Andrés y lo vio también parecido. Sinceramente sí, yo lo vi más sencillo. Es complicado, pero no sé, el hecho de que tal vez el alfabeto es el alfabeto, al menos en Bosnia utilizan 2 alfabetos, sí, el cirílico y el latino. Nosotros usábamos el latino, ¿verdad? Sí, esto ayuda. Y sí, y en cuanto a la fonética, es muy parecido al español en el sentido de que las palabras se pronuncian tal y como se leen. Sí. Entonces, en ese aspecto sí a mí se me hizo sencillo. Facilitó. Se me facilitó el bosnio que el árabe. Sí. Pues estábamos ahí y todo parecía ir bien, ¿verdad? Trabajamos apoyando este centro de niños con un equipo allá. Se unieron los Solano, que es otra familia misionera que también está ahora con nosotros. Los papeles de extranjería iban bien, gracias a Dios. De hecho, ya teníamos, o sea, no había problema con nada. Y estábamos haciendo discípulas, unas chicas que estaban ahí estudiando la vida de Jesús y eso que uno dice, ay, qué bonito está todo, ¿verdad? Se sintieron hallados. Sí, pero fue cuando quedé embarazada otra vez y entonces al 3er mes de embarazo vimos que había un problema y los médicos más bien lo que nos decían era que abortáramos porque el bebé venía con muchos problemas y ni siquiera sabían bien qué era. Y claro, fue de orar otra vez, yo de salir corriendo, llorando de la consulta y de pasar días preguntándole al Señor qué pasaba, ¿verdad? ¿Qué era esto? Y me acuerdo escribiendo cartas a la gente pidiendo oración, ¿verdad? Luego fuimos con otro médico, nos dio un diagnóstico todavía peor. Y gracias a Dios, bueno, en su misericordia, nos sacó de ahí porque los 2 médicos eran como mejor aborte, ¿verdad? Y algo que sí sabíamos era que Dios tiene todo bajo control siempre, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues eso nos sacó, aunque nosotros pensamos en ese momento, sí, después volvemos, ¿verdad? Pero también para ese tiempo Dani estaba ya como de 3 añitos, veíamos cosas diferentes, ¿verdad? Estaba teniendo unos cambios. Y la cosa es que cuando salimos, no solo pudimos tener un diagnóstico del bebé, de Sophie, que de hecho tenía síndrome de Down y una cardiopatía bastante severa, pero también saber que ya yo sabía, ¿verdad? Yo creo que como papás ya uno sabe, pero ya confirmado que Dani tenía autismo. Bueno, tiene. Sí. Y entonces, pues eso, ¿verdad? Fue salir, pero ver el cuidado de él en todo momento, a pesar de estar ahí, que todas las semanas me tenían que monitorear a ver cómo iba Sofía y todo. Pero gracias a Dios nos regaló un parto normal y Sofía nació hasta 3 semanas antes y todo. Y fue como lo más lindo. De hecho, Dani pudo estar ahí cuando ella nació y todo. La operaron inmediatamente esa misma semana, pero después de que es casi un mes, la pudimos llevar a la casa y gracias a Dios, bien con todo y que estaba recién operada, que necesitaba alimentarse por sonda.
Por otro lado, terapias para Daniel, que gracias a Dios entonces ya sabíamos y ya le podíamos ayudar, ¿verdad? Porque cuando uno busca el diagnóstico no es por poner una etiqueta, ¿verdad? Sino por saber cómo apoyarlo mejor, ¿verdad? Claro. Exacto. Entonces Dios empezó a proveer todo eso, ni sabíamos de dónde, ¿verdad? Nosotros nada más veíamos que Él mandaba gente y llegaban estos terapeutas y toda la gente. Wow. Y la verdad que fueron 6 meses duros, pero a la vez viendo ese cuidado de Él, hasta en lo más mínimo que no nos imaginábamos. Y después de eso, claro, ese año y medio fue de parar en el ministerio. Sí, claro. Estábamos enfocados en los chicos, en nosotros. Cuando van a operar a Sofía otra vez a los 6 meses, nos tuvimos que separar incluso porque estábamos muy lejos, familia de familia, o sea, Andrés con Dani, para que Dani pudiera seguir con sus cosas y yo con Sofía en el hospital. Y bueno, fueron 3 meses y medio que ella estuvo internada, 3 operaciones a corazón abierto, le tuvieron que poner marcapasos y todo, pero al final, bueno, el Señor se la llevó. De eso ya hace 10 años y yo digo siempre que nos destrozó a los 3, pero también Él en su misericordia nos armó y nos restauró. Y también yo digo que usó a Sofía y a Dani como mensajeros en mostrarnos un campo nuevo, ¿verdad? De que obviamente tal vez antes yo no me hubiera imaginado trabajando con familias que tienen chicos en condición de discapacidad. Pero ahora sí, y hasta nos preparamos, me preparé para esto y ahí estamos, pudimos empezar en Costa Rica y ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco y siempre buscando qué es el próximo paso y qué es lo que Él quiere que hagamos. Wow, qué fuerte. Gracias por tu historia y gracias por lo que yo sé que para ambos significa compartir esto. Y a mí me impresiona mucho la fortaleza. Porque recuerdo tu tiempo también, por ejemplo, de este lado del equipo, escuchando las noticias y estando pendiente. Yo sé que parte de esto pasó, ustedes estaban en Estados Unidos en aquel momento. Y quizás una cosa que para mí es importante tal vez detenerse y evidenciar es que a veces en el grupo, en la cultura del cristiano, existe esta idea de que sos cristiano, entonces cosas difíciles no van a pasarte, o la enfermedad no va a venir, o ahora todo va a ser prosperidad y bendición y todas estas cosas que ciertamente en Latinoamérica además se vende muchísimo. Sí. ¿Verdad? Este súper bienestar, estar bendecido, prosperado y en victoria. Pero cuando uno escucha las historias de las personas, y sin ir muy largo y no necesariamente hablando de la historia de ustedes, pero en general el sufrimiento está presente en la vida del creyente. Sí. Y lo que Dios prometió no fue nunca que no íbamos a sufrir, pero prometió lo que tú acabas de decir. Vos viste el cuidado del Padre con ustedes y con sus hijos todo el tiempo. Eso sí lo prometió. Pero no fue fácil, ¿verdad? Así todavía estás sufriendo, tratando de preguntar por qué las cosas fueron así. Obviamente fue algo que sucedió. Ya ustedes estaban, por decir así, vulnerables en un país, adaptándose con un niño pequeño. Uno podría hacer una lista de preguntas y supongo que hiciste miles de preguntas y ambos tratando de resolverlo. Pero Dios siempre estuvo. Y para mí creo que es una gran lección para que la gente creyente en las iglesias, gente que está en el ministerio también es, cosas malas suceden. Sí. Y la única, pero la suficiente diferencia que tenemos como creyentes es que tenemos un Padre que prometió estar. Así es. Y esa compañía te sostiene. Y esas cosas te ayudan a crecer, ¿verdad? Y a madurar y a ver más allá, ¿verdad? Porque tal vez antes estábamos como tan enfocados, y está bien, ¿verdad? Estar enfocados, por supuesto. Claro. Pero abrir más, ¿verdad? Y abrazar también a aquellos que antes, pues, tal vez pasaban desapercibidos. Sí, qué bueno. Sí, es una historia que viene a darles a ustedes una nueva visión, quizás, que viene como a abrir para notar y sentir y sensibilizarse inclusive con un grupo de personas y con una población que no estaba tan presente, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el tiempo del duelo y del proceso de reagruparse como familia y repensarse además como ministerio? Que creo que eran 2 procesos grandes, como familia por dónde vamos y cómo hacemos con todo esto,
y dónde nos va a llevar Dios también como ministerio. ¿Cómo fue? Porque es un tiempo en el que yo sé que van de regreso acá a Costa Rica. ¿Qué nos pueden contar de ese proceso? Sí, yo recuerdo recuerdo perfectamente cuando Sophie falleció, uno queda en blanco, o sea, obviamente el dolor queda destrozado, uno no sabe ni qué pensar, yo al menos yo no sabía ni qué pensar o qué era qué era lo siguiente que había que hacer y bueno, como Adri mencionó y todo eso, Dios puso gente a nuestros alrededor, ángeles, que los usó en ese momento, nos bendijo, gente que llevamos en nuestro corazón y que sabemos que Dios los puso ahí, ¿verdad? Que fue parte de la provisión de Dios para cuidarnos en ese momento tan doloroso de nuestra vida que lo cambia uno por completo. Sí. O sea, te cambia, es un punto de inflexión en la vida tanto personal como ministerial. Ya regresando aquí a Costa Rica, ¿verdad? Estábamos en un momento como incertidumbre ministerial, por decir algo así. Claro. Ya estábamos con la familia, ya nos estábamos congregando con la iglesia y ahora estábamos trabajando mucho con lo del duelo y todo, pero en medio de todo eso era yo personalmente, digamos, era esa incertidumbre, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque regresar a Bosnia, lo consideramos regresar a Bosnia, pero no lo estábamos viendo una opción por Dani. Porque ya para ese entonces ya teníamos certeza de lo que Dani tenía o tiene ese autismo y un país como Bosnia no tenía las condiciones necesarias para las ayudas que nosotros sabíamos que él iba a necesitar. Sí. Igual, o sea, para su desarrollo y todo, ¿verdad? Y bueno, ya sinceramente estábamos considerando quedarnos aquí en Costa Rica a vivir ya una vida común y corriente, por decir, yo lo digo así, ¿verdad? Dejar el ministerio. Normal. Sí, dejar el ministerio, ¿verdad? Al menos así lo veía yo, ¿verdad? Porque tampoco veía mucha oportunidad de hacer ministerio aquí en Costa Rica. Aparte que también estaba desgastado, estaba quemado. Sí. Estábamos reventados. Y en medio de todo eso, ¿verdad? Dios abrió una puerta a través de un amigo en común, que me llegó con una pregunta. Andrés y Adri, ¿por qué no consideran España como campo de misión? Lanzó esa pregunta y empezamos a orar. No lo habíamos considerado y bueno, cuando nos lo dijo, orar resultó interesante. Empezamos a orar. Ya después empezamos o él nos ayudó a buscar contactos en España, ¿verdad? A través de Singular, ¿verdad? Que nos pudieran conectar con gente para ver dónde podíamos nosotros encajar allí y cómo buscar la forma de una plataforma, ¿verdad? Para poder establecerse en España. Para no alargar mucho el asunto, ¿verdad? En medio de todo eso, Dios abrió las puertas en Almería hace 7 años. Y la verdad es que a partir de ahí hemos visto la provisión de Dios. No ha sido fácil, no es sencillo un país como España para hacer misión, pero en medio de todo eso hemos podido ver cómo Dios ha tenido cuidado. Y también hemos podido ver a Dani cómo se ha podido desarrollar como un niño y cómo se está desarrollando como adolescente, o sea, su independencia, su integración, el hecho que tenga amigos, es algo que hemos visto que realmente fue parte del plan de Dios llevarnos hasta este punto en nuestras vidas. Y aquí estamos. Qué bueno. Sí. Qué bueno volver a replantearse el proyecto y no perder el corazón por lo que Dios les llamó. Sí. ¿Verdad? En medio de los procesos de transición, que supongo fue la transición o ha sido la transición quizás más compleja de... Claro, fueron 3 años. 3 años porque el primer año, como dijo Andrés, ni pensábamos, era de estar rotos totalmente. Claro. Y se vale, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra cosa también que creo que vale la pena resaltar es, a veces se cree o se tiene la preconcepción de que los misioneros, los pastores, la gente que sirve son inquebrantables. No sienten, esa gente no duerme, no tiene necesidades, son unos campeones, son unos Superman, que de hecho termina más bien agrediendo a la persona, porque la persona no siente que tiene derecho a decir, bro, estoy cansado, no voy a atenderte hoy, porque voy a pasar más tiempo con mi familia, porque esta semana fue dura para mí. Y vale la pena llegar y recordar a la gente, es como todos los que servimos a Dios todavía somos humanos. Sí. Muy humanos, somos muy frágiles.
Y que hasta cierto punto hay que recordarle a la gente que servimos por la convicción que tenemos con el Padre, pero no es porque tengamos capacidades superiores o somos mejores o somos más buenos o más santos, no, estamos todavía luchando con nuestras vidas, con nuestro carácter, con nuestra conducta y además con las cosas que surgen en la vida. Y sí, tenemos que darnos el chance de juntar de lo que nos queda, de cuando la vida nos golpea y nos enfrenta con cosas fuertes. Sí. ¿Verdad? Me encanta la idea de España, porque España creo que les daba a ustedes la oportunidad de conectar con iniciativas que tenían en Túnez y en Bosnia. Lo digo porque, primero, es un campo de misión muy complejo, contrario a lo que la gente pudiera pensar. La gente, España. Sí. Bueno, España hasta hace unos años, hace tiempo no revisó esto, pero yo sé que estaba como entre el 2 y el 4% de creyentes en el país, que es un porcentaje, probablemente sea de los porcentajes más bajos de los países de habla hispana. Y la otra característica que pienso, no sé qué tan real es ese dato ahorita, pero hay mucho inmigrante árabe, que creo que también ustedes tenían la oportunidad como de reconectar con una iniciativa de ustedes en otro momento. No sé en Bosnia cuánta inmigración se daba hacia este lado de Europa, pero cómo fue ya pasar a España, ubicarse en España, establecerse y cómo han llegado al tiempo de hoy y qué están haciendo. Bueno, llegamos y sí, pues íbamos pensando, de hecho Andrés fue voluntario en una asociación que se llama Almería Acoge, que trabajaba específicamente con los inmigrantes. Y él estuvo ahí como 3 años. Ya de eso mejor les cuenta él, ¿verdad? Yo creo que los primeros meses fue ajustarnos, ¿verdad? Aprender a vivir ahí, conocer el barrio, todo esto, claro, ¿verdad? Y cerca de la casa hay una organización y trabaja con personas en condición de discapacidad, pero en la parte de ocio. Porque sí, claro, siempre estamos con terapeutas, con psicólogos, con doctores, ¿verdad? Y termina uno cansado y la persona, pues todavía más, ¿verdad? Porque es toda la familia. Sí. Y la cosa es que dije, ay, con ocio. Y fui voluntaria con ellos 3 años, ¿verdad? Entonces fue muy bonito porque me permitió conocer cómo era ahí, ¿verdad? En el contexto de Almería específicamente. Y también conocer a otras familias, conocer a los chicos, que de hecho ahora ya no soy voluntaria ahí, fueron solo 3 años, pero voy por la calle y ¡maestra! ¿Verdad? Porque me dicen maestra, los que no se acuerdan cómo me llamo, ¿verdad? Sí. Y básicamente lo que hacíamos era salir con los chicos, de hecho yo salía con unos de mi edad, ¿verdad? O acompañarlos a una clase de cocina, cosas así, ¿verdad? Y fue lindo, pero sobre todo por esas relaciones que hasta la fecha todavía están, por supuesto, ¿verdad? Y ver que Dios permitía que se abriera esa puerta por ahí, porque yo jamás me hubiera imaginado empezando un ministerio así, y menos en España, ¿verdad? Y más o menos como al 1.5 años de que estábamos viviendo ahí fue que empezamos ya con Renovando Fuerzas, en ese momento se llamaba así, sí, pero después pasó a Dunamis, que es el nombre que lleva hoy. Entonces, no sé si quieres comentar un poquito de Almería Acoge o... No, básicamente es eso, es una organización en la cual yo me pude integrar como voluntario y ellos están más enfocados en brindar ayuda social a los inmigrantes que están llegando a las costas, ¿verdad? De España, especialmente no árabes, sino subsaharianos, o sea, del norte de África hacia abajo, países como Senegal, Guinea-Bissau. Y llegaban directamente ahí. Bueno, Almería es un puerto, ¿verdad? Sí. Tal vez que la gente tenga la imagen. ¿Era Almería un puerto o es Almería un puerto de encuentro con esto? Es un puerto. Está en Andalucía. Almería es una provincia de España, de Andalucía, y está colindando con el Mediterráneo. Claro. Entonces, claro, toda esa costa está pegando con el norte. Está el mar, está Marruecos, Argelia, y debido a la inmigración, ¿verdad? De pateras o lanchitas, por decir algo así, llegan muchos, ahora no tanto, antes, hace 1 año más o menos, sí hubo una oleada muy alta de inmigrantes que llegan buscando, como todo, ¿verdad? La inmigración, la gente no emigra porque quiere, ¿verdad? La gente está emigrando porque busca mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Por la forma en cómo viven en sus países de orígenes, y llegan a España. Y España históricamente ha sido la puerta de Europa.
Entonces, claro, muchos de estos inmigrantes, por ejemplo, muchas de estas personas llegan a asociaciones como esta, a las cuales yo estuve colaborando como voluntario, llegan a Cáritas, a la Cruz Roja, porque hay infinidad de organizaciones que están trabajando con los inmigrantes para brindarles ayuda social, ayuda legal, como obtener papeles para aquellos que quieran quedarse en España. Otros los ayudan a que se movilicen a otros países de Europa, porque tienen familiares tal vez en Francia, en Alemania. Entonces, la idea de ellos no es quedarse. Solo pasar. Es solo pasaje, nada más. Ayudarles en hospedaje, en alimentación, en clases de idioma, clases de cómputo, en fin, cosas así que son sencillas y prácticas, pero que para ellos tiene un valor muy significativo, ¿verdad? En lo que han atravesado, ¿verdad? Y lo que han vivido, ¿verdad? En el pasar el mar Mediterráneo, en donde muere mucha gente. Sí, eso iba a decir yo. O sea, muere mucha mar gente. Ha comido miles de familias escapando, justamente. Sí, y tristemente, muchos son mafias que manejan el tráfico. Que hacen un comercio. Que hacen el tráfico de personas y a veces los dejan abandonados a la deriva y en fin, es un drama triste que muchas veces nosotros como costarricenses somos ajenos a eso, porque nosotros en este país no vemos eso, no lo vivimos. O sea, el tico, yo digo que gracias a Dios Costa Rica ha sido un país muy privilegiado en donde, a pesar de todas sus deficiencias como país, como cualquier otro país, nosotros aquí se vive relativamente bien. Sí. Y como dice Jeremías 22:3, ¿verdad? Si no me equivoco, o sea, debemos practicar el derecho y la justicia. Especialmente por aquellas personas que no tienen las oportunidades que tal vez nosotros hemos tenido para poder desarrollarnos como persona. Sí. Sí. Oye, y por eso que dices también me llama la atención, porque nos tiene que obligar nosotros como pastores, como misioneros sirviendo, a que tenemos que recontextualizar ese servicio que queremos dar. Porque volviendo a lo que decías al inicio, cuando iban a Túnez, hace un montón de años, tenían expectativas, tenían un plan, tienen todo. Y ahora estás en Almería trabajando en un servicio muy humanitario, pero es que corresponde a la necesidad del momento, a lo que decías, al drama de lo que está pasando. Sí. Y yo creo que nosotros como creyentes tenemos que sensibilizarnos a responder cómo brilla la luz de Cristo en medio de este drama. Esa es una pregunta. ¿Cómo brilla la luz de Cristo en el medio del drama? En el caso pienso en Latinoamérica, pienso en Venezuela y estas oleajes también que vemos y que vemos en Costa Rica. No sé si lo han notado en estos días de estar aquí. Sí. ¿Cómo respondemos? Ahora, no puede ser una respuesta fácil y rápida, claro, porque para el drama humano y para este tipo de condiciones no hay soluciones de parche ni soluciones rápidas, pero todavía el ejercicio es cómo la luz de Cristo les brilla a ellos y cómo puedo yo hacer algo, sobre todo asociado con el mensaje, o sea, que el mensaje represente la esperanza que tiene que representar, creo que para todos. Sí, qué buena experiencia para vos en acoplarte en Almería en esta temporada de esa forma. Sí, fue algo, o sea, que lo hice como por 2 años, 3 años aproximadamente. Okay, ya después, ya después vino lo que fue la pandemia, entonces todo eso se cambió. Pero también ya yo estaba sintiendo que era el tiempo de cambiar, o sea, de migrar hacia otro contexto ministerial, ¿verdad? Porque también esto es parte de la misión, ¿verdad? Muchas veces nos tenemos que adaptar a las oportunidades que Dios va teniendo, ¿verdad? Sí. Tal vez uno va con una expectativa, digamos, exactamente, quiero enfocarme en, no sé, por ejemplo, en hacer discípulos, quiero enfocarme en plantación de iglesias, pero muchas veces las oportunidades que uno tiene o está soñando no se dan y tiene que buscar la forma de cómo puedo yo encajar en ese plan de Dios, realidad. En esa realidad del campo misionero en la cual estoy sirviendo, porque todo país es diferente. Sí, claro. Adri, cuéntanos un poquito de Dunamis. Ya nos contaste un poquito de dónde surge y todo, pero ¿cómo se ve Dunamis hoy? Cuéntanos qué hace Dunamis y cómo han visto a Dios trabajar a través de este ministerio. Bueno, Dunamis a mí me encanta. Bueno, estamos acompañando a las
personas y sus familias, a las personas en condición de discapacidad y sus familias, pero todos son bienvenidos, ¿verdad? Pues es eso, es escuchar, ¿verdad? Es orar por ellos. No es un psicólogo y no damos terapia, pero sí es el estar ahí para abrazar, para dar la mano o para conectarme por Zoom, ¿verdad? Que en el tiempo de COVID fue importante y fue la forma en la que se hizo mundialmente, ¿verdad? En ese cambio de años, el Señor me empezó a guiar por la parte creativa, por la parte artística y cómo buscarlo a Él y cómo acercarnos a Él más por medio de colores, por medio de formas, ¿verdad? Pensando en que a veces no tenemos en este campo lenguaje verbal o no suficiente o de todo, ¿verdad? Sí. Entonces, una forma diferente que no necesariamente necesites la voz para orar, ¿verdad? Entonces, cuando descubrí de orar en colores, por ejemplo, que es algo que hacemos en Dunamis y todo el mundo como, ¿qué es eso? Y yo, vengan y vean, ¿verdad? Entonces, damos talleres ahora mismo, ya he dado creo que 6, doy 2 por año. Y entonces en estos talleres son de 6 semanas, son individuales uno del otro, pero son diferentes formas. Yo digo que son herramientas y que cada quien ve cuál le sirve más y cómo la quiere implementar, porque al final es cómo soy yo delante de Dios, ¿verdad? Cómo me siento más cerca. Puede ser por medio de buscarlo más en la naturaleza, ¿verdad? O por medio, sí, de ver un pasaje en la Biblia y cómo lo veo en colores y cosas que jamás había hecho, pero que de verdad me acercan más a Él porque Él es creativo, ¿verdad? Y Él nos hizo creativos. Claro. Y a veces llega gente y dice, no, es que yo no soy creativa. Y yo le digo, sí, es creativa. Tal vez no en esto, pero en otra cosa, qué sé yo, en la cocina o en mecánica o, ¿verdad? Sí, claro. Diferentes cosas. Y al mismo tiempo se fue corriendo la voz. Y entonces no solo personas en condición de discapacidad y sus familias, sino también otros obreros en el campo, ¿verdad? Porque escucharon y entonces ya querían aprender y pasarlo también ellos, ¿verdad? Entonces ha sido muy bonito. Usamos la palabra, ¿verdad? Sobre todo el Salmo 139 siempre lo uso, sobre todo la parte de tú me creaste y soy maravillosamente complejo, ¿verdad? Pero todo el Salmo. El 105 también, que habla mucho de recuerda, sobre todo cuando la gente está ahora en un problema grande o en una situación difícil, pero que puedan recordar toda esa fidelidad de Dios del pasado. Y el Salmo 105 es como especial para esto, ¿verdad? Entonces son como con los que trabajo más, aunque obviamente uso toda la Biblia, uso la vida de Jesús, ¿verdad? Como cuando Jesús escribió en el barro y yo, ¿y qué escribió en el barro? No estaba dibujando más bien, ¿verdad? O haciendo formas, ¿verdad? Como lo que hacemos en Dunamis. Entonces ahora mismo no solo estamos en España, sino que hay familias de México, de República Checa, de Togo. Tengo una mamá en Togo y su chiquito. India, Malasia, Costa Rica, por supuesto, Ecuador. Y el Señor ha ido como trayendo gente, que yo hago un anuncio chiquitillo, pero al final nadie llega por el anuncio, sino porque alguien le dijo a alguien, sí, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Y llegan los que tienen que llegar. Exacto. Entonces, cuando se puede, se hace presencial y cuando no, pues en línea. Claro, claro. Qué lindo, porque es eso, obligarte a pensar cómo otras personas perciben a Dios, entienden a Dios y además expresan delante de Dios sus emociones, sí, sus inquietudes, sus gozos, sus llantos, sus creencias. Sí. Y por supuesto que la parte artística tiene que ver un montón con esto, porque el arte expresa, ¿verdad? Hay gente que es mucho mejor contando cómo se siente con una canción que con una, con una conversación. Y sobre todo con personas que están en una condición que sí, que la parte verbal, no estoy seguro si esta es la condición para todos, creo que hay un espectro grande, pero para la mayoría es una en la que son más cohibidos, quizás. Sí, a veces. O, qué sé yo, personas sordas o personas ciegas, de todo, porque también con personas ciegas, ¿verdad? O sea, es para todos. Han adecuado y han abrazado un rango más grande que solo, digamos, el espectro autista. Sí, es para todos. Por eso dije, todos son bienvenidos. También los misioneros. Súper. Bueno, qué reto tan grande, porque hay un tema de adaptación. Son los que el Señor ha ido añadiendo y es lo que me encanta, porque hay de todo, ¿verdad? Entonces, sí. Me encanta.
Sí. Yo sé que también están, bueno, sirven en la iglesia local, Ajá. están activos ahí. Sé también que hay un tema en el que han estado invirtiendo en misiones para los que están en las cárceles, ¿verdad? Entonces, tal vez, Andrés, contanos un poquito cómo ha sido para vos ese también desarrollo de tu servicio dentro de la iglesia local, que para nosotros en singular es un valor grandísimo. Y también para los privados de libertad, cómo ha sido para vos, que sé que es una experiencia que ha tenido en los últimos años. Ha sido bastante interesante y bastante bonito. O sea, interesante porque, por ejemplo, lo que es el Ministerio de la Cárcel, que voy a mencionarlo primero, nunca había hecho nada parecido, ¿verdad? En mi vida y jamás, o sea, me hubiera imaginado que en la cárcel, aunque uno sí escucha, pero uno no sabe cómo, tal vez, o tal vez uno está acostumbrado a una forma de hacer discípulos que en la cárcel no vale por el mismo contexto. Y cuando se abrieron las puertas para que pudiera entrar a la prisión en Almería, obviamente uno llega, ¿verdad? Por ejemplo, el primer día llega uno medio asustado porque uno no sabe lo que se espera, ¿verdad? No sabes qué pensar, sí. No sabe qué pensar y todo eso. Pero conforme uno van pasando los días o las veces que uno entra, ya uno como que se familiariza un poquito más y tiene más empatía hacia esas personas. Claro, están ahí porque cometieron un delito y están pagando las consecuencias ante la ley, ¿verdad? Pero también son personas que necesitan escuchar el amor de Cristo. Por supuesto. Y muchas veces, por eso digo que lo que es hacer un discipulado, ¿verdad? Es un poco complicado porque a veces compartimos con un preso o dos presos una vez o dos veces máximo. Ya después tal vez lo cambien para otra sección de la cárcel y no lo vuelven a ver. Pero por lo menos queda la satisfacción de que se pudo compartir con ellos, se pudo hablar con ellos. Muchas veces uno va con una palabra porque uno entra ahí como brindando un servicio religioso en el término legal, ¿verdad? Para los funcionarios de la prisión uno lo ven como un pastor evangélico. Sí. Entonces uno va, comparte, a veces puede uno compartir la palabra ellos con ellos. Hay veces que nada más es cuestión de orar con ellos. Otras veces tal vez es nada más de escucharlos. O sea, es estar ahí para servirles. Para servirles, y a veces nada más son ellos lo que lo bendicen a uno. En el sentido de que uno es libre. Y lo que yo transmito muchas veces a ellos, ustedes también pueden ser libres en Cristo Jesús. Ahora mismo están aquí encerrados y nada se puede hacer. Pero el día de mañana van a ser libres físicamente, pero a partir de hoy ustedes pueden ser libres espiritualmente si reconocen que Jesús es el que los salvó. Sí. Entonces ese es el gran reto, digamos, que tenemos nosotros en la cárcel, que puedan conocer y que puedan ser ellos mismos luz dentro de la prisión. Claro. Que los mismos funcionarios, que los mismos presos puedan ver en ellos un cambio diferente y no solo por religiosidad, sino que sea un acto de convicción. Y en cuanto a la iglesia local también, es algo totalmente nuevo para mí. Nuevo en el sentido de que aquí en Costa Rica, cuando nosotros estuvimos viviendo, uno está involucrado en la iglesia local, ¿verdad? Uno está trabajando, uno está ayudándole al pastor en lo que sea posible. Y en España, el trabajo con la iglesia local es algo que yo diría que es imperativo. Uno tiene que estar totalmente, si uno quiere que los mismos pastores o la misma gente lo conozca, uno tiene que involucrarse, porque en la realidad de la iglesia evangélica española es que está apenas creciendo. Sí, está emergiendo. Es una iglesia muy, 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 muy emergente. Hay pueblos, por ejemplo, que no conocen ningún evangélico o no hay presencia de alguna iglesia evangélica. Entonces es por eso que nosotros tenemos que, digamos, trabajar codo a codo con los pastores, y gracias a Dios, en la iglesia en la cual nosotros nos congregamos en Almería, que se llama Monte de Sion, se nos han abierto las puertas con los pastores, con los hermanos, bueno. Y ahí está uno colaborando en lo que uno pueda servirles, que al final de cuentas la idea no es que nosotros como misioneros tomemos el lugar del liderazgo nacional. En todo momento es apoyar al liderazgo nacional para que ellos sean los que lleven a cabo la gran comisión y que lleven a cabo la misión de evangelizar y que la iglesia se pueda reproducir. Qué excelente. Me encanta ese concepto porque a veces se cree que el misionero es el que tiene que llegar y ser protagonista. Como es el que viene de afuera
Entonces, aquí en Costa Rica decimos eso, ¿verdad? Es que es el que le dan pelota. Aquí en Costa Rica históricamente ha pasado así, ¿verdad? Sobre todo con los norteamericanos, ¿verdad? O sea, si había un misionero norteamericano, es hagan silencio y hagamos todo lo que él dice. Que en algunos casos resultó bien, en algunos otros no resultó tan bien. Pero esa perspectiva tuya me encanta porque vamos a hacer un recurso para los que ya están ahí, que conocen al Padre, podamos catapultarlos a ellos y enviarlos a ellos y formarlos a ellos y que ellos sean los voceros de su propia gente en el Evangelio. Finalmente, nadie es tan experto en un lugar como la gente que nació en ese lugar. Exacto. Correcto. Todo lo que uno sabe de un lugar lo aprendió porque se lo dijeron, pero desconoce. Sí. Pero la cultura, el idioma, las historias, la trascendencia social, cultural y todo es como algo que uno va y redescubre. Pero la gente que está ahí nació en esta realidad y la entiende y la maneja como ningún misionero puede. Y así es. Así es. O sea, uno puede llevar años en el campo, uno puede aprender la cultura, pero al final de cuentas los que saben realmente son los locales. Sí. Y uno está ahí para servir. Es parte de, yo creo que un valor que tenemos que tener, como todos los misioneros tenemos que tener ese valor que vamos a servir, no para surgir. Claro. ¿Cuáles son, tal vez para ir aterrizando la conversación también, cuáles son necesidades para ustedes hoy por hoy como familia, como ministerio y en esta dinámica ya bien establecida en España? Tenemos muchas necesidades, o sea, pero yo pienso más que nada en Dani, por ejemplo, digamos, que estén orando mucho por él, o sea, una necesidad que tenemos, gracias a Dios ha ido supliendo las necesidades, pero también estamos pensando en las necesidades que él vaya a tener a futuro. Sí. O sea, obviamente el sueño que yo tengo como padre es que él pueda ser una persona totalmente independiente, sí, y autónoma. Entonces, para que día a día, o sea, Dios vaya supliendo los recursos, las oportunidades que él vaya necesitando para su desarrollo como persona. Uh-huh. Y también para su desarrollo como discípulo de Cristo, que nosotros como padres podamos transmitirle a él realmente el amor por Jesús y el valor, ¿verdad? Que significa amarlo y que lo pueda tener en su corazón. Amén. Y que Dios siga proveyéndole todo lo que él necesite. Que ya es un muchacho joven. Ya tiene 15 años. Sí, 15 años. Ya se nota. Ya uno nota que ya no son... grande. Sí, es un reto. Para nosotros como padres es un reto. Y verlo crecer y uno mete las patas. Sí. Y estamos metiendo las patas continuamente con su crianza. Pero aprendemos todos juntos. Sí, no, eso es... Yo creo que eso es una carga de papás, ¿verdad? Porque uno sea como sea, no tienes cómo hacer todo bien. No hay forma. Solo puedes dar lo mejor de vos en el momento. Sí. Pero los papás solemos cargar culpabilidad. Pero bueno, ahí hay un reto como decir, bueno, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, sigo aprendiendo, sigo preparándome para además no afectar a los otros y no afectar a mis hijos. Y sí, a veces tal vez puede cargarse uno con mucha culpabilidad. Yo creo que es parte, me imagino en Dunamis llegan los papás diciendo, me siento... que no sé cómo y no tengo las herramientas, y especialmente trabajando con niños con alguna condición especial. ¿Qué otras necesidades, Adri, en ministerio, en familia? Bueno, no, como familia eso, es que siempre pensamos en Dani, ¿verdad? Pero nosotros pues como matrimonio siempre pedimos a la gente que esté orando por nosotros, que podamos estar cada día más cerca de él y más enamorados también. Y como ministerio yo diría, bueno, estamos en formación de equipo de Singular ahí en Almería, sí, con la familia Solano que llegó este año, que estaban en el norte de España. Y bueno, ahí vamos, que el Señor vaya guiando todo, sobre todo los tiempos y que sea la voluntad de Él, obviamente, ¿verdad? En todo este proceso, ¿verdad? Que podamos ser sensibles a su voz y a lo que Él quiere. Y también está República Checa, que ahí no solo Dunamis ha llegado, pero lo que llegó primero fue hacer discípulos de Jesús, sí, ¿verdad? Entonces ahí, gracias a Dios, se está dando una multiplicación preciosa, que yo le doy todas las gracias a Dios y es para mí asombroso ver cómo me ha dejado ser parte de ver esto. Pero también queremos ver cómo seguimos por ahí, como que Él siga guiando y proveyendo para lo que Él tiene. Claro. Wow, bueno, muchas cosas. Vamos a estar orando. Ojalá la gente que nos escuche y nos ve también
les recuerde, y los que los conocen que con mucha más intención oren, y los que recién tal vez a través del podcast y el video puedan conocerlos también se identifiquen con lo que están haciendo. Yo quería tal vez cerrar y comentando esto, hablando de Dunamis y este servicio a personas con alguna necesidad especial, una discapacidad, sirviendo a la gente, los presos en la cárcel. Me hacía pensar en la idea de que ustedes son una familia que Dios les ha motivado y les ha formado para servir a los que para muchos serán invisibles, ¿verdad? Y inclusive para la misma iglesia, ejerciendo su servicio. La iglesia a veces tiene formas tan rígidas de cómo hacer ministerio en las comunidades, que en esta rigidez solo encajan un perfil de personas. Y a veces la iglesia se está perdiendo la oportunidad de servir más allá. Y justamente ustedes sirven como familia a dos perfiles que pensaría yo, no sé cómo lo ven ustedes, que tal vez son invisibles, ¿verdad? Y son invisibles porque a veces no sabemos cómo hacer y cómo acercarnos y cómo abordarlos, o tenemos miedos o temores, no sabemos cómo es la vida de una persona que está en la cárcel y qué expectativas. Pero ciertamente me recuerda que el ministerio de Jesús fue súper orientado a los que estaban en una necesidad, a los cautivos, dice, ¿verdad? Como decía Isaías también. Y me anima un montón. O sea, lo que yo escucho de ustedes es una familia que ha decidido como familia, los tres, servir a una comunidad que si no son ustedes, tal vez nadie logra alcanzar y tocar. Y ver el alcance que hay, inclusive que trasciende las fronteras, las familias, probablemente inquietos por servir a familias que estaban con una condición en la que ustedes se podían identificar y decir, yo pasé por ahí, estamos pasando por ahí, vamos juntos. Y ser esa compañía, además que ustedes han sentido que el Padre dio con ustedes. Entonces esa es la esencia, me parece, de un ministerio como ustedes, que traen esperanza, traen el toque de Dios y el ánimo y la verdad de Cristo para gente que lo requiere también. ¿Verdad? Sí, y eso, primero los animo para que lo continúen haciendo. Gracias. Y para que sigan siendo el ejemplo que son para las generaciones nuevas también, que están enlistándose para formarse y servir también. Gracias. No, a ti, Diego, muchas gracias. No, gracias a ti. Buenísimo, gracias por compartir con nosotros y bueno, que sigan disfrutando también este tiempo en Costa Rica, que coman todos los antojos que necesiten. Y aprovechen. Eso es peligroso. Eso está complicado. Bueno, es posible, pero ahí vamos. Hay que cuidarse. No vamos a llegar redondos allá todavía. Y disfrutando de la familia también y teniendo un tiempo para ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Sí, este es el episodio 57 de Vayan y Hagan. A mí me encanta conversar con mis amigos, aprovecharlos cuando están, escuchar su testimonio y esa es la idea de nosotros también, compartir estas historias, que más que nuestras historias, son las historias de cómo el Padre usa a gente que quiere ser usada y gente que quiere ser llevada. Así que lo compartimos para retarlos. Recuerden también que pueden compartir todos estos materiales y estos recursos en nuestras redes sociales de Singular en Costa Rica, Singular. Y también en la página web singular.org hay un montón de recursos para que puedas utilizarlos y adecuar esos recursos y usarlos en las personas, en las realidades en las que Dios nos permite servir. Así que sin más, este fue el episodio 57 de Vayan y Hagan discípulos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.